La carta que Pilatos escribió al emperador romano Tiberio sobre Jesús contiene detalles impresionantes sobre la apariencia de Jesús que no aparecen ni siquiera en los evangelios. En esa carta también habla sobre los milagros de Jesús, su juicio, crucifixión y, créelo, su resurrección. Lo que Pilato vio lo dejó tan perplejo que tuvo que contárselo al emperador. ¿Qué sabía Roma que tú no sabes? Lo que reveló sobre la apariencia, los milagros e incluso la resurrección de Jesús es sorprendente y no está en los evangelios. Descubre qué dijo realmente Pilato sobre el hombre que cambió la historia de la humanidad. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar todo lo que sabías sobre Jesús. Imagina una ciudad al borde del caos. Jerusalén, durante la Pascua, está llena de peregrinos, soldados y rumores. En medio de este escenario tumultuoso, un hombre se encuentra solo en su imponente palacio de piedra. Poncio Pilato, el gobernador romano, está a punto de escribir una carta que resonará a lo largo de los siglos, una carta dirigida al mismísimo emperador Tiberio. Pero, ¿por qué un hombre como Pilato, ocupado con asuntos políticos y militares, dedicaría tiempo a relatar los eventos en torno a un simple profeta? La respuesta es clara. Los acontecimientos que presenció no eran comunes. No estamos hablando solo de una ejecución, algo que Pilato había visto muchas veces, sino de algo que sacudió sus creencias, su autoridad y su percepción del mundo. En su carta, Pilato relata todo: la apariencia impactante de Jesús, los milagros que desafiaban la lógica, el juicio que parecía predestinado y, lo más sorprendente, la resurrección que cambió el curso de la historia para siempre. Lo que Pilato vio lo marcó tan profundamente que sintió la necesidad de compartir con el emperador los detalles de esos eventos extraordinarios. ¿Qué podría decir un gobernador romano sobre un hombre que caminaba entre los mortales, pero cuyas acciones parecían divinas? Pilato no podía ignorar el impacto de Jesús. Esta carta no es solo un relato histórico, es un testimonio de una transformación que el propio Pilato jamás pudo haber previsto. Hoy vamos a explorar esta carta y descubrir qué fue lo que realmente vio Pilato. ¿Qué reveló sobre la apariencia física de Jesús? ¿Qué relató sobre sus milagros? Y lo más intrigante, ¿qué escribió Pilato sobre la resurrección de ese hombre al que él mismo había condenado a muerte? Poncio Pilato comienza su carta al emperador Tiberio, describiendo la figura que más lo impresionó: Jesús de Nazaret. No era como los demás hombres que Pilato había conocido a lo largo de sus viajes por el imperio. Había algo en la apariencia de Jesús que trascendía su humanidad, algo que Pilato intenta capturar con palabras. Jesús era descrito como un hombre de estatura media, con un semblante tranquilo y una serenidad que de inmediato lo diferenciaba de la multitud. Su cabello largo, ligeramente ondulado, caía sobre sus hombros de forma armoniosa, y el color de su cabello era inusual para la región, un castaño claro que, bajo la luz del sol, casi parecía dorado. Sus ojos eran aún más llamativos. Pilato describe los ojos de Jesús como profundos y penetrantes, de un color que variaba entre castaño claro y azul, dependiendo de la luz. Pero no era solo el color lo que captaba la atención, era lo que transmitían. Pilato sentía que, cuando Jesús lo miraba, no veía solo a un hombre. Jesús parecía mirar a través de él, como si pudiera leer cada pensamiento, cada duda, cada temor. El rostro de Jesús, aunque sereno, estaba marcado por una expresión de profunda sabiduría y bondad. Parecía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros, pero sin que eso alterara su compostura. Pilato, un hombre acostumbrado a lidiar con reyes y generales, se sentía pequeño frente a Jesús. Relata que, en ocasiones, las palabras parecían escaparse de su boca cuando estaba en presencia del Nazareno. La presencia de Jesús era intensa, pero no imponente. Era como si la paz que emanaba calmara cualquier agitación interior de quienes lo rodeaban. Lo más intrigante era que, a pesar de toda esa serenidad, Jesús también irradiaba una autoridad natural. Su simplicidad era tan poderosa
que aunque no llevaba ningún símbolo de estatus o poder, dominaba cualquier ambiente en el que se encontraba. No necesitaba coronas ni vestimentas lujosas. Su túnica simple y su mirada ya eran suficientes para captar la atención de cualquiera. Así era la figura de Jesús, una presencia que desafiaba la lógica y desarmaba incluso al hombre más poderoso de Judea. Pilato no podía ignorar el impacto que Jesús tuvo sobre él, y eso se refleja claramente en las palabras que escribió al emperador. Jesús no era un hombre ordinario, y su apariencia, aunque sencilla, cargaba el peso de algo mucho mayor. Pilato no solo quedó impresionado por la apariencia de Jesús, sino también por los actos milagrosos que presenció o escuchó a través de testigos confiables. En su carta al emperador, Pilato relata cómo los rumores sobre Jesús comenzaron a difundirse rápidamente por toda la región de Galilea. Las historias hablaban de cómo curaba a los enfermos, daba vista a los ciegos e incluso resucitaba a los muertos. Pilato, al principio, era escéptico. Después de todo, la superstición y los rumores abundaban en Judea, especialmente en tiempos de tensión política y religiosa. Sin embargo, hubo un milagro en particular que hizo que Pilato empezara a cuestionar sus propias creencias: la transformación del agua en vino. Aunque Pilato no estaba presente, su secretario, Manio, fue testigo del evento durante una boda en Caná. Según Manio, Jesús no realizó este acto con grandes alardes, ni buscaba atención o aplausos. Simplemente tomó el agua y, ante los ojos incrédulos de todos, la convirtió en el vino más exquisito. Esta demostración de poder, realizada de manera tan tranquila, hizo que Pilato comenzara a verlo bajo otra luz. Pilato también describe cómo escuchó sobre otros milagros aún más impactantes. Uno de los más comentados fue la resurrección de Lázaro. Pilato menciona que, al principio, muchos en Jerusalén pensaron que era una exageración de los seguidores de Jesús, pero a medida que más testigos confirmaron el evento, era imposible seguir negándolo. Un hombre había sido traído de vuelta a la vida. Incluso los más escépticos no podían entender lo que estaba sucediendo. Los milagros de Jesús no solo desafiaban la lógica, sino que también desafiaban el orden natural de las cosas. Para Pilato, estos eventos no podían explicarse a través de la razón o la ciencia. Pilato había visto muchas cosas en sus años como gobernador, pero nada como lo que Jesús hacía. Su carta al emperador expresa una mezcla de asombro y desconcierto. Era como si el propio destino del imperio y de la humanidad estuviera en juego en estos eventos milagrosos. Lo que más intrigaba a Pilato era que Jesús no parecía hacer estos milagros para su propio beneficio ni para ganar popularidad. Al contrario, cuanto más milagros realizaba, más enemigos ganaba entre los líderes religiosos. Pero para Pilato, estos milagros eran una clara señal de que Jesús era diferente. No era un simple hombre, ni un profeta más. Era alguien cuyas acciones desafiaban la naturaleza misma de la realidad. Llegó el momento que definiría la relación entre Pilato y Jesús: el juicio. En su carta, Pilato describe el inmenso dilema que enfrentó. Por un lado, la presión de los líderes religiosos y la multitud que exigía la crucifixión de Jesús. Por el otro, su propia convicción de que el hombre que tenía ante sí era inocente. Pilato intentó varias veces evitar lo inevitable, buscando una solución que no implicara la muerte de Jesús. Primero, propuso liberar a Jesús como parte de la tradición de la Pascua, en la que un prisionero era perdonado en esta festividad, pero, para su sorpresa, la multitud clamó por la liberación de Barrabás, un criminal y agitador, y exigió que Jesús fuera crucificado. Pilato no podía entender cómo alguien que había predicado la paz y el amor había acumulado tanto odio por parte de los líderes religiosos y de algunos sectores del pueblo. La situación empeoraba a cada momento. Pilato describe cómo sentía que el control de la situación se le escapaba de las manos. Los gritos de la multitud, la presión de los sumos sacerdotes y el temor a una revuelta inminente lo forzaron a tomar una decisión que, en el fondo, sabía que era incorrecta.
Lavarse las manos en público fue su forma simbólica de mostrar que no aprobaba lo que estaba a punto de suceder, pero sabía que no sería suficiente para borrar su culpabilidad. En su carta, Pilato expresa un profundo pesar por su papel en la crucifixión de Jesús. Describió cómo, incluso en sus últimos momentos, Jesús no mostró miedo ni rencor. Pilato escribe sobre la serenidad de Jesús mientras caminaba hacia su muerte, una serenidad que contrastaba enormemente con la ira y el caos que lo rodeaban. A medida que los clavos atravesaban sus manos, la multitud continuaba gritando, pero Jesús permanecía en silencio. Pilato, desde la distancia, observaba la escena con una mezcla de impotencia y horror. No podía evitar sentir que había condenado a muerte no solo a un hombre inocente, sino a alguien más grande de lo que él jamás podría entender. Este juicio y crucifixión no fueron como los otros que Pilato había presidido. Algo era diferente, algo que incluso él, con todo su poder, no podía controlar. La crucifixión de Jesús sería un evento que marcaría no solo la historia de Judea, sino también la historia del mundo. Después de la crucifixión, la historia de Jesús no terminó como Pilato había esperado. En su carta, relata lo que sucedió después de que el cuerpo de Jesús fue colocado en el sepulcro, sellado con una pesada piedra y custodiado por soldados romanos. Pilato, siguiendo los consejos de los líderes religiosos, había ordenado que se colocara una guardia en el sepulcro para evitar que los seguidores de Jesús robaran el cuerpo y luego afirmaran que había resucitado, como él mismo había predicho. A pesar de esto, lo que ocurrió a continuación no fue algo que ni Pilato ni los guardias pudieran prever. Pilato describe cómo, a los pocos días de la crucifixión, comenzaron a circular rumores entre la población de que el sepulcro estaba vacío. Al principio, los líderes religiosos sugirieron que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo bajo la cobertura de la oscuridad. Sin embargo, los soldados que habían estado de guardia contaron una historia muy diferente. Según sus informes, en la madrugada del tercer día, una luz brillante apareció sobre la tumba. Los guardias, que eran hombres entrenados y endurecidos, quedaron paralizados por el miedo. Según ellos, la tierra tembló y una figura radiante, que describieron como un ángel, rodó la piedra del sepulcro. Este relato causó un gran revuelo en Jerusalén. Los rumores sobre la resurrección de Jesús se extendieron rápidamente, y no solo entre sus seguidores. Incluso los propios soldados, que debían ser testigos imparciales, confirmaron que algo sobrenatural había ocurrido esa noche. Pilato, quien en un principio había sido escéptico ante las afirmaciones de que Jesús era el Mesías, se encontró en una situación desconcertante. ¿Cómo podía explicar estos eventos? ¿Cómo podía conciliar lo que había presenciado durante el juicio y la crucifixión con estos nuevos informes? En su carta, Pilato no afirma abiertamente que creyera en la resurrección, pero sí expresa su confusión. Era un hombre de lógica, un representante del poder romano, que confiaba en la ley y el orden para mantener la paz. Sin embargo, la resurrección de Jesús desafiaba todas las leyes naturales que Pilato conocía. Los soldados no tenían motivo para mentir, y los rumores de la resurrección no podían ser fácilmente sofocados. Pilato también menciona cómo la noticia de la resurrección agitó aún más a los líderes religiosos. Temían que, si Jesús realmente había resucitado, su poder e influencia crecerían más allá de cualquier control. Era un escenario que amenazaba no solo la estabilidad de Judea, sino también el delicado equilibrio de poder entre Roma y las facciones religiosas locales. La carta deja claro que, aunque Pilato no podía entender plenamente lo que había sucedido, no podía negar el impacto de los eventos. La resurrección de Jesús no era simplemente un rumor o una leyenda, era algo que había sacudido los cimientos de Jerusalén y que continuaría resonando por generaciones. En los últimos párrafos de su carta, Pilato reflexiona sobre lo que estos acontecimientos significaron para él personalmente y para el Imperio Romano. Como gobernador de Judea,
Su deber principal era mantener la paz y el orden en una región conocida por su agitación política y religiosa. Sin embargo, lo que experimentó durante el juicio y la crucifixión de Jesús lo dejó con preguntas que nunca había anticipado. Pilato admite que antes de conocer a Jesús, nunca había considerado que un hombre pudiera tener tal poder, no solo sobre sus seguidores, sino también sobre aquellos que lo odiaban. Pilato expresa su preocupación de que la crucifixión de Jesús no haya sido el final de sus problemas, sino el comienzo de algo mucho más grande. Al reflexionar sobre lo que sucedió después de la resurrección, menciona que los discípulos de Jesús, en lugar de dispersarse, se volvieron más audaces. Comenzaron a predicar abiertamente sobre la resurrección y el movimiento que Jesús había comenzado empezó a ganar fuerza en toda la región. Pilato veía esto como una amenaza potencial para la estabilidad de Roma, ya que cualquier movimiento religioso que ganara demasiada influencia podía convertirse en un problema político. A nivel personal, Pilato se encontraba en una encrucijada. Había seguido las reglas, había intentado mantener el orden y había cumplido con sus deberes como gobernador. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que había condenado a muerte a un hombre inocente, o quizás a alguien más que un simple hombre. Pilato describe la paz que Jesús irradiaba incluso en sus momentos finales, algo que lo persiguió mucho después de la crucifixión. ¿Cómo podía alguien enfrentar la muerte con tanta serenidad? ¿Cómo podía alguien con tanto poder espiritual ser tratado como un criminal común? La carta deja entrever que Pilato, aunque no lo dice directamente, temía que los eventos en torno a Jesús tuvieran consecuencias que él no podía prever ni controlar. El Imperio Romano había enfrentado muchas revueltas y disturbios, pero Pilato sabía que lo que Jesús había comenzado era diferente. No se trataba solo de política o poder, había algo en la figura de Jesús que trascendía lo terrenal. Pilato concluye su carta con una advertencia al emperador. Aunque había hecho todo lo posible para mantener el orden en Judea, sentía que lo que había comenzado con la crucifixión de Jesús iba a cambiar el curso de la historia. Pilato termina su carta con un tono de resignación y duda. No sabía si había tomado la decisión correcta al condenar a Jesús, pero sabía que lo que había ocurrido era más grande que él, más grande que Roma misma. Era como si el destino de la humanidad estuviera en juego, y Pilato había jugado su papel, aunque sin comprender completamente la magnitud de los eventos. A lo largo de esta carta, Poncio Pilato nos ha llevado a través de los momentos más extraordinarios de su vida como gobernador de Judea. Su relato nos muestra a un hombre atrapado entre el poder del Imperio Romano y los eventos sobrenaturales que ocurrieron en torno a Jesús de Nazaret. Para Pilato, la crucifixión de Jesús no fue solo una ejecución más, fue un suceso que sacudió las bases de su propia comprensión del mundo y del poder que él representaba. La resurrección de Jesús fue el punto culminante de todo lo que Pilato había presenciado, y aunque no podía explicarlo con palabras racionales, sabía que algo extraordinario había ocurrido. Pilato dejó claro en su carta que no entendía completamente la naturaleza de Jesús. Sin embargo, lo que sí entendía era el impacto que este hombre había tenido no solo en Judea, sino en el Imperio Romano en su totalidad. Desde su apariencia física hasta sus milagros, desde su juicio hasta su resurrección, Jesús había desafiado todas las normas que Pilato conocía como gobernador romano. Pilato, un hombre acostumbrado a tomar decisiones firmes y basadas en la ley, se encontraba con una figura que trascendía las reglas humanas. A medida que cerramos esta increíble historia, nos queda una pregunta clave. ¿Cómo una figura tan imponente como Jesús, con una presencia tan tranquila y poderosa, pudo ser condenada a muerte? ¿Y cómo su resurrección, tal como lo describen los testigos de Pilato, sigue resonando en la historia de la humanidad? La respuesta podría estar en el corazón de las enseñanzas de Jesús, un mensaje de amor, humildad y una paz que incluso la muerte no pudo apagar. Ahora que hemos explorado los detalles ocultos en la carta de Pilato, podemos ver que lo que él vivió
no fue solo un momento en la historia, sino un evento que cambió el curso de la humanidad. Pilato fue testigo de la muerte de Jesús, pero también, indirectamente, del nacimiento de una fe que se extendería mucho más allá de su propio tiempo y lugar. La figura de Jesús, con su resurrección, trascendió el poder de Roma y el control de Pilato. Hoy, seguimos hablando de estos eventos, no solo como una historia religiosa, sino como un recordatorio del impacto que una sola vida puede tener en el mundo. Esta carta es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor, y juntos seguiremos explorando estos misterios que han dejado su huella en la humanidad. No te pierdas la próxima historia sorprendente que tenemos preparada para ti.